Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, el presidente Lenín Moreno derogó el decreto 883, en el que se estableció también que desde mañana los combustibles vuelven a los precios anteriores a la eliminación del subsidio. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Ahora esperamos un nuevo decreto. Empezamos con este tema y Dayana Monroy nos informa desde el gobierno zonal de Guayaquil a esta hora. Hola Dayana, buenas noches, danos detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Liz. Buenas noches, Milton, amigos televidentes. Así es, ya es oficial con el decreto 894. El presidente Lenín Moreno, tal como lo anticipaba por la mañana, deja sin efecto el decreto 883. Este documento consta de 2 artículos. Uno de ellos es sobre el tema que ya anticipábamos antes y dice textualmente: déjese sin efecto el decreto ejecutivo número 883 del 1 de octubre del 2019. Pero hay más disposiciones en este documento. Está también el artículo 2 con el que se dispone lo siguiente, textualmente lo digo: procédase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización que precautele que estos no se destinen a beneficios de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas. Usted se preguntará también entonces qué va a pasar con el precio de los combustibles luego de este decreto, y hay una disposición transitoria que lo deja muy claro. Textualmente dice: hasta que se expida el nuevo decreto ejecutivo, se vuelve a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto ejecutivo 883 del 1 de octubre del 2019. Los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde el día martes 15 de octubre del 2019 a las 0 horas, es decir, desde mañana. Reiteramos la información tal como la anticipaba el presidente de la República por la mañana en su red social Twitter. Ya luego por la tarde firmó el decreto 894 que deja sin efecto a su vez el decreto 883. Desde el día de mañana, según establece el mismo decreto, hasta que se elabore el nuevo decreto también que se dispone en este documento, va a volver los precios de los combustibles a lo que costaba antes. Compañeros. Sí, Dayana, se estimaba que el presidente de la República iba a firmar este decreto en horas de la mañana. El decreto salió y se nos fue entregado al final de la tarde y anunciado oficialmente por él mismo en cadena nacional hace unos minutos, a las 8 de la noche. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, de lo que conocemos, el presidente Lenín Moreno ha mantenido a lo largo del día, desde las 11 de la mañana, según nos consta, pues lo vimos llegar hasta cerca de las 6 de la tarde, es decir, alrededor de 8 horas de reunión con distintos ministros de Estado. Sabemos que estuvo también el vicepresidente Otto Sonnenholzner, y definitivamente el resultado de esas conversaciones, de esas reuniones, es lo que hoy vemos en el decreto que pudimos leer hace pocos minutos. Sabemos también que se mantuvo monitoreo permanente con lo que ocurría en la capital de la República, las negociaciones con el movimiento indígena, y hoy lo que se establece y lo que ya se formaliza, ¿no?, es la derogatoria del decreto 883 luego de esa jornada también que tuvieron los ministros y el presidente de la República, Lenín Moreno, aquí en el gobierno zonal de Guayaquil, que recordemos es aún sede del gobierno nacional y lo va a seguir siendo durante algunos días, según nos han anticipado desde la presidencia de la República. Recordemos que con este decreto se puso fin también a los cerca de 11 días de paralización que tuvimos a nivel nacional. Reiteramos la información: se deroga el decreto 883. Así es, y los combustibles vuelven a su precio anterior, antes del 2 de octubre, a las 0 horas de hoy. Bien, gracias Dayana por la información. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Educación informa que a partir de mañana se retoman las actividades académicas en las instituciones educativas fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales en todo el país en las jornadas matutina, vespertina y nocturna en todas las modalidades. Se mantiene el incremento en las tarifas de transporte público a nivel nacional hasta que el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito se reúna y resuelva la tarifa. Esta está sujeta al contenido del nuevo decreto que sustituirá al 883. La Agencia Nacional de Tránsito mantiene el incremento de los 10 centavos en los pasajes de transporte público a nivel nacional hasta que el gobierno emita el nuevo decreto ejecutivo que reemplazará al anterior 883.
Estamos esperando la noticia final del nuevo decreto, la derogación del decreto. Hemos ya convocado a un nuevo directorio para que en el directorio se discuta en base a la nueva información generada el tratamiento que se va a dar a las tarifas. Guzmán se muestra optimista de que hoy mismo habrá el nuevo decreto y de ser así el directorio se reuniría mañana a eso de las 9 horas. Mientras tanto, se mantendrá el incremento de los 10 centavos en el costo de los pasajes del transporte público, fijado precisamente por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito durante el estado de excepción. Ahora que se elimina el estado de excepción, ya no tenemos la capacidad como agencia de asumir esas competencias. Según el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, de revocarse el subsidio a los combustibles, se retomaría el proyecto de ordenanza para realizar un incremento. Pero en tanto y en cuanto se cumplan con parámetros de calidad de servicio, que es el proyecto de ordenanza que lo tenemos listo. De ratificarse el incremento dado por la agencia durante el estado de excepción, el municipio valora la posibilidad de dar el salto a la electromovilidad. En las calles de Quito, la tarifa de 35 centavos está vigente. 35, porque dio la orden el municipio. ¿Cuánto están cobrando el pasaje? 35. Todos están cobrando 35. Luego de las manifestaciones y protestas, la movilidad en la capital está ya en un 96% de operatividad. Entre todas las operadoras públicas y los servicios municipales también funcionan con normalidad. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Varios sectores de Quito quedaron destrozados tras las manifestaciones. Los alrededores del Parque El Arbolito, el centro histórico, barrios del norte y sur todavía reflejan la violencia con la que actuaron. Las huellas de la violencia quedaron impregnadas en los alrededores del Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. Ese fue el epicentro no solo de las manifestaciones, sino también de los actos vandálicos y delincuenciales. El edificio de la Contraloría General del Estado, que fue inaugurado hace apenas 1 año y medio, hoy luce así. Ventanales rotos, varios pisos afectados por las llamas, paredes rayadas. Ese sector terminó convertido en un campo minado. Imágenes que quedaron grabadas en la retina de quienes nunca antes habían visto este nivel de destrucción. En esta entidad. Pero allí no quedó todo. El corazón de Quito también resultó afectado. Es una gran consternación ver cómo está destruido el centro histórico. Grafitis en las paredes de casonas coloniales hoy trataban de ser borrados por quienes habitan o trabajan en ellas. Empleados municipales retiraron las vallas que intentaron proteger al casco colonial y los escombros que dejaron los manifestantes. Las veredas hoy son sitios prácticamente intransitables. Los manifestantes sacaron piedras y adoquines para convertirlos en proyectiles. Quedan las huellas y esperemos que esto no se vuelva a suceder. Los sectores alejados tampoco se salvaron de los vándalos. En la Ruta Viva, por ejemplo, 3 radares de velocidad fueron completamente destrozados. En el sector de Calderón, al norte de la urbe, aún se puede observar la afectación a los bienes de la ciudad, contenedores de basura quemados o destruidos. En la avenida Mariscal Sucre, en cambio, decenas de árboles que formaban parte del ornato de la ciudad fueron arrancados. Este es el resultado de una escalada de violencia sin precedentes. Hoy, la capital busca recuperarse para continuar siendo el motor del país. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y miles de personas se suman a la gran minga de limpieza para recuperar Quito luego de las manifestaciones registradas los últimos días. Atrás quedaron los días de enfrentamientos, donde hasta ayer era una zona de conflicto, hoy es un lugar de paz, donde la solidaridad prevalece y las manos no faltan en el momento de limpiar las calles y aceras luego de 12 días de protestas. Todos, porque todos respiramos este aire, todos pasamos por aquí a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, y que mejor que se recupere lo más rápido. Más que nada ahorita estar unidos con la destrucción que hubo de parte de todos. Y hay que seguir adelante. El pequeño Ezequiel llegó junto a su familia desde muy temprano al Parque El Arbolito y con sus manos recogía una por una las rocas del piso. Toca limpiar todo, así, empezando así a los groseros y toca limpiar todo. A él se sumaron estudiantes, indígenas, padres de familia y ancianos, como José, quien ya camina lento por su edad, pero eso no fue impedimento para que llegue con su pala y retire escombros. Se ensució todo y toca limpiar, toca ayudar a limpiar al municipio. Como nosotros también somos de aquí mismo, entonces tenemos que
mantener limpia la ciudad, que esté bien. Es que todos celebran que ha vuelto la tranquilidad, pero la minga no solo se centró en los alrededores del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura. Al menos 2.000 miembros de entidades municipales participaron en el aseo de la Ruta Viva, la autopista General Rumiñahui, donde hubo 2 camiones quemados, y las paradas de transporte. Tener la colaboración tanto de los usuarios, de nuestro personal, a fin de nuevamente tener disponibilidad en nuestras paradas de trolebús y la ecovía. Y así, aunque las tareas puedan tomar hasta una semana, son los quiteños que no dejarán de trabajar hasta que luzca como antes. Fernanda Ceballos, 24 horas. Tras 11 días de protesta, violencia y enfrentamientos callejeros, se muestran los más recientes balances de personas heridas y atendidas en el sistema de salud. Impactos de piedras, asfixia por bombas lacrimógenas son las causas principales. Fueron 11 días de manifestaciones y jornadas violentas que para muchos terminaron en la sala de emergencias de un hospital. Trasladar a los heridos no fue tarea fácil. Los violentos impidieron el paso de las ambulancias y con vías cerradas y sin garantías, la ruta aérea fue en algunos casos una alternativa. Según reportes del Hospital de Fuerzas Armadas, se registraron 25 heridos en sus filas. Fueron golpes, fueron piedras, principalmente en la cara y llena de extremidades, pero gracias a Dios salimos de todo eso. Fueron de La Balbina, de San Lorenzo, de Imbabura. Edwin recibió la peor parte. Hacía su turno en La Balbina cuando los vándalos atacaron el recinto lanzando todo tipo de objetos y entre ellos camaretas. Una le llegó muy cerca del ojo. Un golpe que te estrellece en el rostro. El ojo ya se encuentra fuera de peligro. Ahorita lo que tengo es de un injerno porque perdí un poco de piel del costado lateral de la nariz. De su parte, la policía reporta un total de 270 heridos, en su mayoría producto de golpes, otros por quemaduras y el impacto de objetos en el rostro. La Defensoría del Pueblo informó que según los registros del Ministerio de Salud, se atendieron emergencias a 1.340 personas, heridos civiles en todas las unidades de salud del país y la gran mayoría en Quito, como el centro de las manifestaciones. Uno de los civiles fue atendido en el hospital militar. Y tuvimos un paciente civil que recibió un impacto de bomba de gas lacrimógeno con pérdida total de la visión y del ojo. Resultados de una protesta con niveles de violencia nunca antes vistos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, fue detenida en horas de la madrugada durante un allanamiento a su domicilio. Según el gobierno, tanto Pavón como el ex asambleísta Virgilio Hernández habrían sido instigadores de las movilizaciones que terminaron en actos de violencia. Fue con este video difundido en redes sociales que se dio a conocer la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en horas de la madrugada. En una serie de allanamientos en 3 domicilios, la Fiscalía General aseguró levantar indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación respecto a una investigación en curso. También fueron detenidos un colaborador de Pavón y uno del exasambleísta Virgilio Hernández. Si expresarse en este país es un delito, pues muchos de los ecuatorianos, todos los que estuvimos en la calle el día de ayer, habríamos incurrido en esa infracción. Pedir el allanamiento del domicilio de una persona, que es algo muy grave, y para pedir la detención de una persona, que es algo más grave todavía, deben haber razones. En el domicilio del exasambleísta Virgilio Hernández, Fiscalía logró recabar una gran cantidad de dinero en efectivo. Su familia apunta a una persecución política. Nunca ha estafado a nadie. Él fue exasambleísta, pero siempre estaba con las manos limpias. Son montajes que hacen. Estas diligencias se dan una semana después de que el presidente Lenín Moreno en cadena nacional señalara al expresidente Rafael Correa, a la prefecta Paola Pavón y el exasambleísta Virgilio Hernández como instigadores dentro de las movilizaciones que terminaron en actos de violencia. Aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. La audiencia de formulación de cargos de la prefecta Paola Pavón y los 2 detenidos se realizará en las próximas horas en la Corte Provincial de Justicia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Más noticias. Asambleístas de diferentes bancadas concuerdan que el diálogo logró frenar un intento de golpe de Estado. Ahora esperan que el gobierno visibilice y responsabilice a quienes incitaron los actos violentos durante las manifestaciones. La asamblea reaparece, o al menos una parte, y lo hace desde Guayaquil. Varios legisladores de diferentes bancadas se reunieron esta mañana en la Casa Legislativa para analizar los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los representantes indígenas. Para la bancada de Suma, luego de 11 días de caos, hay un solo ganador: la democracia. Celebrar que los afanes golpistas y desestabilizadores de la democracia no lograron su objetivo. El Partido Social Cristiano Madera de Guerrero concuerda con Suma. Dice estar a la expectativa de que la paz regrese, pero sostienen también que el gobierno debe tomar acciones contundentes contra los que arengaron a la violencia. Que los responsables de haber generado todo este caos, que están individualizados, pues obviamente sean puestos órdenes de la justicia, como entiendo se ha suscitado el transcurso de esta mañana. Hernán Pérez Luz, analista político, recuerda que la paz no se puede construir sobre la impunidad y menciona quienes a su juicio son los responsables de estos días de caos. La paz de la que tanto hablan el movimiento indígena y de alguna manera la repite el gobierno y nos gusta hablar a todos, esa es una paz si se construye sobre la impunidad. Es simplemente una hipocresía. La Asamblea Nacional aún no recibe para su análisis las reformas económicas, tributarias ni laborales anunciadas días atrás por el gobierno. Esperamos que el gobierno internamente haga los cambios que tiene que hacer para poder tener interlocutores válidos con la ciudadanía. Se tenía previsto que para la tarde de este lunes sesione la Asamblea Nacional en la provincia de Santa Elena, sin embargo esta fue cancelada. Se nos ha informado que una nueva convocatoria se realizará para el próximo miércoles. El legislativo no sesiona desde que inició la jornada de protestas el pasado 3 de octubre. Joana Ramos, 24 horas. Luego de la extensa jornada de paralización y conflictos, es momento de que el país se retome el trabajo y todos los sectores arrimen el hombro. Así lo explican desde el sector empresarial, mientras que a nivel político asegura un asambleísta que es momento de modificar las políticas de Estado. Ecuador perdió mucho tras 12 días de protestas. Ahora desde distintos sectores señalan la importancia de sanar heridas, pero sobre todo retomar el trabajo y generar riqueza. La ciudad de Quito no está paralizada, la ciudad de Quito no está sitiada, no se negociaron términos para la impunidad, lo que permite que sean juzgados con todo el peso de la ley quienes vandalizaron la ciudad, quienes conspiraron en contra de la democracia, quienes nos saquearon. Según Patricio Larcón, desde el sector empresarial e industrial deben recuperar el tiempo perdido. Y para esto, dice, todos deben arrimar el hombro. Las pérdidas son millonarias. Debemos haber perdido más de $1.000 millones, 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el mensaje el día de hoy es: pongámonos de acuerdo para recuperar las jornadas, pongámonos de acuerdo para trabajar, debemos llegar a acuerdos con los trabajadores para recuperar la jornada laboral, pero vamos a tener que poner el hombro todos. Políticamente, según el asambleísta Fabricio Villamar, es momento de modificar políticas como la política migratoria. Creo que se necesita modificar política criminal de este país nuevamente, porque lo que ha sucedido tiene que tener respuestas también. Este proceso de haber logrado salvar la democracia nos ha costado demasiado, pero nos ha permitido desenmascarar a quienes no creen en la democracia, pero que quieren utilizar para poder desde saquear casas, saquear urbanizaciones, saquear la Contraloría, incendiar. Insiste también Fabricio Villamar en que es momento de sanar heridas. Sin embargo, no se debe descuidar lo que se evidenció en estos días. La gente que cree que la revolución se tiene que obtener con violencia y con la violencia pasarse por encima de todo. Al presidente le corresponde gobernar, a la justicia le corresponde hacer justicia. No es que cuando haces actos de robo, de vandalismo, de saqueos, porque estás en un momento de protesta ciudadana, puedes quedar impune. No es así. Y concluye con la importancia de que la política se realice de forma mucho más profesional. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Durante los días de protesta, el comercio y las exportaciones en el país cayeron a la mitad, según un informe de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Las pérdidas son millonarias y la reactivación es ahora el desafío, aseguró la Cámara. En materia económica, el país vive una situación compleja, dice el analista Alberto Acosta Burneo. Porque si bien el paro terminó, los problemas financieros para el Estado continúan. Porque estamos frente a un desequilibrio fiscal grande, 5.000 millones de dólares, que todavía no han sido corregidos. Y estas medidas eran unas medidas valientes, históricas, que buscaban
cerrar esa brecha en alrededor de 2.200 millones de dólares. Es decir, estábamos hablando de la mitad de la tarea que hay que hacer. A eso se suman las millonarias pérdidas que han sufrido varios sectores. Uno de ellos, el exportador. Así lo dice Daniel Legarda, presidente de Fedexport. Nosotros estimamos una pérdida de alrededor de 300 millones de dólares entre daños directos e indirectos de las cadenas productivas. Legarda solicita que se realicen moratorias temporales para ayudar al proceso de reactivación. Por ejemplo, a los pagos a la seguridad social, debido a que las empresas no han trabajado 12 días y estamos por pagar la quincena. Eso es una medida urgente que se debe revisar porque muchas no han podido vender, no han podido sacar producto, no tienen liquidez para pagar ni siquiera los sueldos. La Cámara de Industrias de Guayaquil hizo una evaluación a nivel nacional, determinando, por ejemplo, que en el sector lechero se han perdido 30 millones de dólares al día por concepto de ventas locales y cerca de 8 millones de dólares diarios por exportaciones. En agricultura y ganadería se dejaron de percibir más de 17 millones de dólares diarios, mientras que la transportación sufrió una caída del 60% en su operación debido al bloqueo de vías. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil se reportan más de 1.500 millones de dólares que se dejaron de percibir a nivel nacional, pero hay la predisposición de levantarse. El comerciante siempre es una persona recursiva, asertiva, creativa, siempre está buscando la manera de encontrar una estrategia para salir adelante. Entonces, al comerciante lo que le queda es ponerse a trabajar. De hecho, nuestro lema siempre ha sido: de esta salimos trabajando, no paralizando. Es la evaluación que hacen diferentes frentes productivos tras 11 días de paralización. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, confirmó que las carreteras del país ya están habilitadas para el tránsito vehicular. En la terminal terrestre de Guayaquil, los buses interprovinciales llegan y salen en frecuencias continuas y regulares. Tras 12 días de cierres y bloqueos de vías, ya prácticamente todas las carreteras del país están habilitadas. Así lo confirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. En el momento nos encontramos ya casi al 100% de las vías completamente habilitadas para transitar. Todavía estamos removiendo escombros. Arduo trabajo en el que señala han debido intervenir al menos 2.210 hombres y 250 maquinarias. Haciendo una limpieza profunda de escombros, palos, piedras, llantas que todavía se encontraban y que obviamente estaban impidiendo la movilidad. Especialmente en la Sierra Centro, en las provincias de Cotopaxi, Azuay, Cañar, Bolívar y Chimborazo, pero reitera, ya todo está superado. Se han desmovilizado los indígenas y nuevamente podemos tomar control de las vías para que las personas y para que principalmente los transportes de pasajeros puedan comenzar a usarlas nuevamente y llegar a sus destinos. Y así lo comprobamos. Sí, gracias a Dios ya estamos vendiendo pasajes. Van a salir un poco tarde de las horas que tenemos, pero sí van a salir hoy. 4:45 hasta las 12 de la noche. Y es que pasado el mediodía las unidades empezaron a llegar con mayor frecuencia en los andenes de la terminal terrestre, una vez que prácticamente estuvieron habilitadas todas las vías y carreteras. Ya se está normalizando, los carros tienen que bajar desde la Sierra Centro, que obviamente nosotros viajamos, para acá a la ciudad. El flujo de movimiento sí bastante. Dicen que esperan ahora de alguna manera recuperar las pérdidas que dejó el feriado, pues desde la terminal terrestre de Guayaquil solo 93.023 usuarios viajaron entre el jueves 10 y el domingo 13 de octubre. Esto frente a los 265.193 que lo hicieron el año pasado. Sobre el costo de los pasajes, que a raíz del decreto 883 se incrementaron, el ministro de Transporte informó que en las próximas horas habrá un pronunciamiento más claro. Nosotros esperamos tomar mañana mismo un directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y hacer los ajustes que correspondan en consecuencia. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. La audiencia por el caso Sobornos, prevista para este jueves 17 de octubre, podría sufrir una alteración en virtud de las recusaciones presentadas por dos de los acusados. Vinicio Alvarado Espinel recusó a la jueza Daniela Camacho y Alexis Mera recusó a la fiscal general Diana Salazar. En el caso de que los pedidos sean aceptados, tendrían que ser reemplazados. El jefe de la misión de Ecuador ante la Unión Europea, Pablo Ortiz, inició gestiones con las nuevas autoridades del Parlamento Europeo con el objetivo de impulsar los temas de interés en la agenda bilateral, entre ellos la reforma que permitirá modificar la lista de países con exoneración de la visa Schengen, una vez que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea lo aprueben en forma previa. Ortiz se reunirá a partir de noviembre con las nuevas autoridades de la Comisión de la Unión Europea, una vez que sean ratificadas por el Parlamento de la Unión.
Clausuran la clínica de rehabilitación clandestina en Guayaquil que se incendió el fin de semana, donde murieron 10 personas. Dos internos recibieron, dos acusados recibieron prisión preventiva por el delito de homicidio culposo. Jorge Salas tenía 22 años. Su cuerpo es velado en la que era su casa, que está ubicada junto a la clínica clandestina. Sus familiares hace 15 días lo habían internado ahí porque él quería salir del mundo de la drogadicción, sin imaginarse que moriría en el intento de curarse. Nuestra última opción fue internarlo, pero no se pudo. O sea, quisimos ayudarlo, pero no se pudo. A pocas cuadras es velado Ángel Armijos. Tenía 36 años. Él deja en la orfandad a una niña de 3 años. Ambos forman parte de los 10 jóvenes que murieron calcinados y asfixiados en el mal llamado centro ubicado en la cooperativa Proletarios con Tierras en el Guasmo Sur. Y los chicos gritaban desesperados: auxilio, auxilio, nos quemamos. Las 10 víctimas estaban dentro de un cuarto, en la segunda planta alta de la vivienda de 3 pisos, y no pudieron salir porque las puertas se encontraban con candados. La persona encargada, teniendo las llaves, no le abrió la puerta. Por el incendio, 2 personas fueron detenidas. Cristóbal Domínguez Bermeo y Nelson Morán Pineda eran los encargados de las llaves. A ellos los procesaron por el delito de homicidio culposo. Podrían pasar de 3 a 5 años en prisión. Así luce la fachada de la mal llamada clínica de rehabilitación. Tiene colocados varios sellos. Los moradores piden que este lugar sea clausurado de forma definitiva porque en el punto se han registrado algunos incendios. Ya van 3 veces que pasa lo mismo. Lo cierran, lo clausuran y a los 2 o 3 meses lo vuelven a abrir, y eso no puede volver a pasar. El Cuerpo de Bomberos, la Agencia de Aseguramiento y Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, y el municipio de Guayaquil clausuraron la clínica clandestina. La policía con la fiscalía estarían tras los pasos del representante legal para detenerlo. Paul Tutibén, 24 horas.